Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 11. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentar a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor: Yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 22 y el responsorio es: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 20, versículos 1 al 16.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Lecturas impresionantes. En la primera lectura tenemos el tema del buen pastor, y es un tema que se aplica no solamente a los tiempos de Ezequiel, sino también a los tiempos nuestros, ¿no? ¿Qué significa ser un dirigente, ya sea de la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia misma o en la sociedad? ¿Qué significa ser un líder? O sea, si lo vemos como un llamado de Dios para guiar, para proteger, para llevar a la gente, al pueblo a la cual Dios nos ha puesto para servir, hacia donde Dios nos llama. Este es el tema del buen pastor, que fácilmente podemos ver aquí en esta lectura de Ezequiel, cómo Jesús pudo sacar, por ejemplo, el tema del buen pastor o de la oveja perdida, temas que resaltan también en esta lectura. También el tema del buen pastor es un tema muy común en el Antiguo Testamento, en lo cual los dirigentes, particularmente los reyes, sacerdotes, profetas, toda persona que tuviera un liderazgo dentro de la comunidad, pues tenía responsabilidad de responder a Dios del cargo de la responsabilidad que se le ha dado. Y si el rebaño se extravía, si el rebaño se dispersa, pues entonces es responsabilidad del pastor o del dirigente, ¿no? Dice la lectura: En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles. Y por pastores se dirige aquí Ezequiel tanto a los reyes como a los líderes religiosos. Esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, o sea, que se preocupan más por sí mismos que por el rebaño. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. O sea, los líderes, ya sean reyes o líderes religiosos de la comunidad, pues
viven de las ovejas, se aprovechan de ellas, pero no las protegen, no las guían. Esta es la crítica, esta es la denuncia que Dios hace en contra de sus pastores, nuevamente los reyes y líderes de la comunidad. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Ya si no nos caen en cuenta estas palabras hoy en día, particularmente dentro de la comunidad, y yo diría en toda responsabilidad que uno vea como un llamado, si eres doctor, si eres profesor, si eres maestro, en cualquier situación que tú tengas un papel de liderazgo, ¿no? Pues tienes la gran responsabilidad de guiar y proteger a otros, ¿no? Y particularmente dentro de la iglesia, para nosotros nos tiene que caer estas palabras fuertemente, ¿no? De que si estamos abusando, si estamos viendo nuestros liderazgo como un privilegio y no un llamado al servicio, pues entonces tenemos que rendir cuentas. Y es lo que Dios está haciendo aquí a los pastores de su pueblo, pidiéndoles cuentas de la responsabilidad que recibieron como pastores de su pueblo de Israel. Mis ovejas se han dispersado por falta del pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Aquí Ezequiel está haciendo referencia a los exilios que el pueblo de Israel ha sufrido por parte del imperio de Asiria, que desapareció el reinado del norte, y después también por el exilio del reinado de Judá en la parte sur, cuando los babilonios conquistarán y se llevarán al exilio la crema innata del pueblo de Israel, de la parte sur de Israel. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe por él, nadie que lo busque, ¿no? Nuevamente la experiencia del pueblo de Israel en el exilio. Por eso, pastores, dice Dios, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes, por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Nuevamente simplemente repite la denuncia de Dios contra los líderes de Israel. Ahora vienen lo que Dios hará en reacción a la falta de responsabilidad y de liderazgo de los pastores de Israel. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas. Es lo que Dios constantemente hace por medio de sus profetas. Particularmente, el tema de pastores también resalta en el profeta Jeremías, ¿no? En el cual también se nos dice de que Dios mismo tomará la responsabilidad del pastoreo de su rebaño, ¿no? Y aquí hace referencia también a algo muy interesante, ¿eh? Después de la conquista de Judá por parte de los babilonios, ya con esa conquista desaparecerá la monarquía en Israel, y aún después de que regresen del exilio ya no se establecerá otra vez la monarquía, lo cual se refleja aquí la profecía de Ezequiel como de Jeremías, de que Dios mismo será responsable de su rebaño, de que ya no habrá monarquías, solamente Dios será el rey y Jesús, el Mesías, el príncipe, quien guiará, quien pastoreará el rebaño de Dios, ¿no? Así que esta profecía de Ezequiel se hará realidad después de este último exilio del reinado de Judá, cuando los babilonios conquistan Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a la crema innata a Babilonia. Los pastores ya no volverán a apacentar no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Así que es una denuncia y es una condena en contra de los pastores. Digamos, y esta
Y esta denuncia y condena, pues, también recae sobre nosotros si no respondemos a la responsabilidad que Dios nos ha dado como dirigentes, como responsables del pueblo de Dios. Y repito, esto no solamente se dice de los líderes de la iglesia, también hoy en día hay muchos laicos en posiciones de liderazgo aún dentro de la iglesia. Y esto se puede decir también, se puede extender a la sociedad, ¿no? Que si tú tienes una posición de liderazgo, ya sea civil o religiosa o de familia, pues la responsabilidad aún recae sobre ti de proteger y de guiar a aquellos a quien Dios te ha puesto de responsable. Esto dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Aquí Ezequiel refleja el mismo pensamiento del profeta Jeremías, donde también nos dice de que Dios mismo apacentará a sus ovejas y las guiará y las protegerá. Entonces habrá solamente un pastor supremo, que es Dios mismo. Jesús mismo toma esta imagen del buen pastor, se la aplica a sí mismo. Nótese, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando habla del buen pastor, donde Jesús se aplica esta imagen de Dios, en la cual ya no es un rey, una monarquía a quien se le da este título de pastor, sino a Jesús mismo, al Mesías, a nuestro Señor y Salvador, ¿no? Esto también lo encontramos en las parábolas de la oveja perdida que Jesús nos da, que también aquí se encuentra en sus orígenes, en esta lectura de Ezequiel, cuando dice: no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, ¿no? Aquí podemos ver los principios de esa parábola de la oveja perdida, ¿no? Así que Jesús mismo se identifica con esta profecía de Ezequiel, la hace suya, donde Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por Dios, entonces es el pastor por excelencia, que no solamente cuida, que no solamente protege, sino que también da su vida por su rebaño, por nosotros. Y ahí está el mensaje central de los evangelios. Muy bien, pasamos ahora al evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 20 de Mateo y aquí tenemos una parábola del reino, utilizando pues una experiencia laboral que la mayoría de nosotros, cuando la escuchamos, reaccionamos también fuerte y pensamos: sí, el propietario de esta viña es injusto, ¿no? Y es la primera reacción si es que aplicamos las normas laborales al reino de Dios, y no es del mundo laboral de lo cual Jesús está hablando del reino de Dios, donde Dios actúa según el amor, según la justicia de Dios y no la justicia humana, no la justicia del hombre, ¿no? En el reino de Dios no son los méritos lo que nos consigue la gracia de Dios. Es la necesidad del amor, la necesidad de la gracia de Dios, la necesidad de ser salvado, sanado por Dios, lo que nos merita su amor y su gracia. No son mis méritos, no son los puntos que a veces pensamos que uno va acumulando con sus buenas obras, con sus devociones, ¿no? Que es una distorsión de lo que Jesús nos deja en los evangelios. Dice el evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Nuevamente aquí la imagen del reino de los cielos o del reino de Dios es la viña del Señor. Ya Jesús también en el evangelio de Juan utiliza esta imagen de la viña, de la vid que es Dios, y después la parte que produce los frutos son los miembros de este reinado, y que Dios poda y que Dios arranca toda parte de la vid que no produce frutos, y las que sí producen frutos las poda todavía más para que produzcan más grande fruto, ¿no? Así que es una imagen del reino muy, muy conocida,
del tiempo de Jesús y que Jesús se apropia de esta imagen que para sus contemporáneos era fácilmente entendida. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, que era el sueldo de un día, les mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Si han visto, por ejemplo, en las afueras de las bodegas de Home Depot o otros lugares, donde se reúnen personas que están necesitadas de trabajo y que están esperando que alguien venga y los contrate para el trabajo del día, ¿no? Pues es esto que aquí Jesús nos describe en esta parábola: gente esperando ser contratada. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Así que el propietario de la viña está en tiempo de la cosecha y requiere de mucha mano de obra para la cosecha. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. A estos últimos, el propietario no les dice cuánto les pagará. A los segundos que contrató sí les dice: les pagaré lo que sea justo. A estos últimos no les dice cuánto. Así que será la sorpresa, y es parte de cómo esta parábola está diseñada, ¿no? De que la parábola siempre nos deja unos datos que nos sorprenden, que nos dislocan y que nos mueve de lo que uno espera a lo sorprendente del reino de Dios. Ahora viene aquí ya a la caída del día, y el propietario le dice a su administrador que llame a los trabajadores que fueron contratados para que se les dé su sueldo. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Que es una estrategia de la parábola, ¿no? De hacer resaltar cómo el propietario trata a los últimos y cómo el propietario trata a los primeros, que aquí se reflejan las palabras que escuchamos en la parte final de ayer, que los primeros serán últimos y los últimos primeros, y al final de esta parábola nos repite lo mismo, pero inverso, y nos dirá: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Así que esta es parte de la sorpresa, parte del shock, parte de esta dislocación que la parábola tiene para sacudirnos, para sorprendernos, para decirnos: pon atención. El reino de Dios no es como cualquier cosa, ¿no? Así que el administrador llama a los empleados del día. Y se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde, o sea que prácticamente trabajaron 1 o 2 horas hacia el final de la tarde, y recibieron el mismo sueldo, 1 denario, ¿no? ¿Qué es lo que representa el denario o el sueldo del día? Representa el amor de Dios, la gracia de Dios. Esto es lo que representa según el tema del reino de Dios. Ahora, cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario, cada uno. Así que dentro del esquema del reino de Dios, donde el sueldo es el amor de Dios, la gracia de Dios, o sea, el ser parte del reino de Dios no es algo que tú te ganas, que tú meritas. La justicia de Dios no se derrama según los méritos de la persona. La justicia de Dios, que también se puede decir del amor de Dios, se derrama según la necesidad de la persona. Por eso, la gracia es amar más allá de la justicia humana, que es lo que Dios hace, ¿no? La misericordia de Dios no
no se opone a la justicia humana, sino que la transciende con el amor, o sea, hacia el amor. Dios no se fija en los méritos, sino en la necesidad. Y quien tenga necesidad del amor, lo encontrará. O sea, esta es la sorpresa del reino de Dios, que no está basada en los méritos del cumplimiento de la ley, sino en la gracia de Dios, en la iniciativa, en el amor que no lo hemos meritado, que no lo hemos ganado, pero que igualmente Dios nos los da en abundancia, por su propia iniciativa, por su propia gracia. Este es el mensaje central del Evangelio, ¿no? Y los que llegaron primero, pues pensaban de que como habían trabajado todo el día, pues merecerían más. Aquí los comentaristas nos dicen de que quizás esta parábola se está dirigiendo a la situación de la comunidad de la cual sale este Evangelio de Mateo, que en su mayoría estaban compuestos por judíos cristianos y que al empezar a recibir en esta comunidad a paganos, a no judíos, pues entonces los judíos cristianos sentían de que estaban siendo tratados injustos, como Dios le va a dar a los paganos que apenas se acaban de convertir lo mismo que a ellos que tienen generaciones y generaciones de ser parte del pueblo de Dios. Y esto también entra dentro de la explicación de esta parábola, ¿no? En la cual Mateo está, de cierta manera, dirigiéndose a esta problemática de su comunidad y la diferencia entre los judíos cristianos y los paganos cristianos que apenas acaban de incorporarse, digamos, al pueblo de Dios por medio de Jesucristo y que están recibiendo los mismos méritos, la misma gracia, el mismo amor, la misma recompensa por la pura gracia de Dios, no porque lo han meritado, no porque se lo han ganado, sino porque es parte de la generosidad de Dios, es parte del amor de Dios que lo derrama particularmente a aquellos más necesitados, no a los que más lo meritan. Dice la parábola: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Así que estos que se quejan dentro de la parábola, pues piensan que han meritado más, han ganado más, pero recordamos aquí el tema no es el mundo laboral, es el reino de Dios o el reino de los cielos, como Mateo lo nombra. Y en el reino de los cielos, en el reino de Dios, pues la lógica es muy diferente. El amor de Dios, la gracia de Dios, el cielo mismo no se gana por méritos, no se compra con buenas obras. Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y este es el mensaje central que a veces tristemente lo hemos distorsionado tantos y que aún queremos regresarlo, ¿no? Con esta idea de que lo podemos ganar, lo podemos meritar, de que los que tenemos más señoría en la iglesia tenemos más privilegios, ¿no? En el reino de Dios no es cuestión de privilegios, es cuestión de servicio. Y tristemente, en muchas iglesias nuestras aún tenemos esta mentalidad de méritos, de privilegios. Particularmente familias, por ejemplo, que tienen generaciones en una comunidad y piensan que son dueños de esa iglesia, de esa comunidad, ¿no? Y que tienen más privilegios de estos que apenas que acaban de llegar, ¿no? Y esta parábola, pues, reta ese tipo de mentalidad. Así que el dueño de la viña le responde a la queja de los que llegaron primeros. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. No, ese fue el arreglo que el propietario hizo con los primeros. Yo les pagaré un denario. Eso fue lo que... Y repito, el denario es el sueldo del día y representa el amor de Dios, la gracia de Dios, digamos, el cielo mismo, que no se gana con méritos, no se gana con buenas obras, no se gana con más devociones. Es algo que Dios nos da. Entonces aquí la pregunta sería, ¿no? Bueno,
Si Dios nos los da, entonces, ¿por qué esforzarme en ser bueno, en ser compasivo, en ser una buena persona, un buen cristiano, si Dios me lo da, ¿no? Es que el ser bueno, ser cristiano, no es para que tú te ganes nada, no es para convencer a Dios ni al mundo de nada. Tenemos que ser buenos, compasivos, generosos, justos, porque es nuestra nueva naturaleza como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino, no para ganarme nada. Porque si yo me doy cuenta de la gracia que Dios ha derramado en mí y no le correspondo con una nueva vida, con una nueva forma de ser y relacionarme con Dios y con el prójimo y conmigo mismo, pues entonces le estoy tirando en cara lo que Dios me ha dado, porque pienso de que yo me merito más, ¿no? Pienso de que pues Dios me lo dará, entonces ¿para qué me esfuerzo? Entonces, el ser buen cristiano nuevamente es porque es nuestra nueva naturaleza, y cuando yo no me esfuerzo por ser la nueva persona en Cristo, entonces le estoy echando en cara a Dios lo que Dios me ofrece, a lo que Dios me llama. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, o sea, su amor, su gracia. Aquel que más necesitado está, tiene acceso a Dios. El acceso a Dios no se gana, no se merita, no se compra. El amor, el acceso a Dios está accesible a todo aquel que lo necesite, que lo busque. ¿Ya? Es el mensaje central del Evangelio. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? A veces le echamos en cara a Dios esto, ¿no? Porque pensamos de que merecemos más. Tú me debes, Señor. Tú me debes porque yo soy bueno, porque yo hago esto y hago aquello, porque yo soy generoso. Entonces, tú te quieres comprar a Dios. Tú te quieres comprar el cielo, ¿no? Y cierra esta parábola diciendo, de igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios te bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.